El tema que tenemos hoy en día es el estado de la iglesia, su condición. Y esto es lo que se menciona aquí en este versículo 19. Cuando sepa vuestro estado, dice el apóstol. Y eso lo repite también en el versículo siguiente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente, genuinamente se interese por vosotros, por su estado, por su condición. De forma literal, esto quiere decir cómo están las cosas con vosotros, cómo están yendo las cosas. Esa será la misión de Timoteo, el ir a Filipo y evaluar la condición de la iglesia de una forma discreta, evidentemente, pero no tan solo como alguien que está haciendo un examen, sino más bien como un pastor interino para poder ayudar y para poder avanzar la causa, no tan solo para inspeccionar, sino para cuidarles y para ayudarles. Y antes de ver el versículo 19, quisiera brevemente ir al versículo 17 y ver estas palabras para introducir la predicación, el tema. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Estas son palabras maravillosas. El apóstol Pablo, que está en la prisión, esta es una epístola escrita desde una prisión, dice, bueno, ¿y si soy derramado en libación? Probablemente no se refiere a su muerte y ejecución, tan solo no, probablemente no tan solo eso, sino a su prisión, mientras él está ahí en la prisión. Tal vez se piense que todo eso eran dificultades, pero él literalmente lo ve como lo nombraba el Antiguo Testamento, una libación, un acto solemne de cierto sacrificio, cuando un líquido era vertido, ya sea sobre el sacrificio mismo o al lado del altar. Pero esto es una ofrenda. Y me veo a mí mismo, dice el apóstol, en este periodo de estar en la prisión, me veo como uno que es derramado, como una ofrenda, como en libación. No la parte principal de la ofrenda de libación, pero la parte incidental. Así es como me veo a mí mismo, decía Pablo. Esas son las palabras del versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, le da a los filipenses la parte principal. Ellos son el sacrificio, él simplemente es la bebida que acompaña. El sacrificio es la libación. ¿Y qué es lo que quiere decir él? Los sacrificios ya se habían terminado. Ya no había más sacrificios. Eran tan solo ayudas visuales. Señalaban al gran sacrificio que sería hecho cuando Cristo viniese, cuando viniese el Mesías. Y personalmente fue ofrecido y tomó sobre sí mismo el castigo de los pecados de todos aquellos que serían salvos y los pagó. Entonces los sacrificios tan solo eran interinos por un tiempo hasta que viniese Cristo y cumpliese los sacrificios. Eran ayudas visuales y ya no era relevante. Y aún así se utiliza esto como una metáfora, un sacrificio, algo que de forma consciente es puesto, es dado, es ofrecido para que sea quemado o lo que sea. Y vuestro servicio por el Señor lo tienes que ver como un sacrificio, lo haces de forma consciente, lo haces por gratitud, lo haces por amor a Dios. Esto no gana tu salvación de ninguna manera, esto no te da ningún mérito, esto no hace que tú merezcas un mejor lugar en el cielo, no, no puedes tener un mejor lugar en el cielo. No, no. El sacrificio es algo que haces por gratitud. Y tal como las personas habían hecho un plan de hacer un sacrificio, iban al templo, viajaban en un peregrinaje o en un día especial, o en ocasiones que eran muy especiales para ellos, iban al templo, ponían las cosas necesarias para el sacrificio, cualquier cosa que fuera relevante, y lo planeaban, y pagaban por ello, y lo ofrecían. Y nosotros también de forma consciente planeamos nuestro servicio al Señor. Esto es para pensarlo. ¿Y tú lo piensas? ¿Vives la vida cristiana en piloto automático, por así decirlo?
O dices, porque tengo gratitud a Dios, voy a hacer esto esta semana y voy a servir al Señor de esta forma y de aquella forma, no con un espíritu orgulloso, sino por gratitud y amor. Todo lo que llevamos a cabo es un acto consciente de sacrificio cristiano, lo cual no nos da ningún mérito para nada, sino más bien lo hacemos por gratitud y adoración a Dios. Y bueno, este es el lenguaje inspirado del apóstol y lo pone así. Veo mis sacrificios y esta época de la cárcel y digo, estoy aquí porque era un evangelista. Estoy aquí porque las iglesias como la tuya en Filipo fueron plantadas a través de la predicación de la palabra. Y ahora esto es lo que me ha pasado debido a mi servicio al Señor. Él sabe cuándo seré ejecutado o liberado. Yo estoy en las manos de Dios, pero veo esto mientras estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Porque pude plantar iglesias, muchas iglesias. Así que esto para mí no es sufrimiento, es como una libación. Todo lo que se hace allí en Filipo, todas las cosas que se describen aquí en esos versículos. Versículo 15, por ejemplo, para que seáis irreprensibles y sencillos, viviendo una vida que no pueda ser culpada, brillando como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Versículo 16. Estas cosas son actos de servicio conscientes y planeados. Así que tenemos que ver el versículo 17. Y vemos también el versículo 18. Y esto es muy poderoso. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Expliquemos esto de la siguiente forma. Si tienes una nueva naturaleza, si has sido convertido o convertida, y Dios te ha dado una nueva naturaleza y un nuevo corazón, entonces obtienes gran gozo del servicio cristiano y del hacer cosas para el Señor. Ese es el sentido aquí. Ves, estoy aquí en la cárcel, estoy siendo derramado como esta parte de la cúspide de tu sacrificio y tú te gozas conmigo. Cuando ves lo que podemos hacer, cuando participas en la obra del Señor, cuando testificas por Él, debido a que tienes una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza está plena cuando estás haciendo estos sacrificios. Ahí es donde obtienes tu gozo y tu certeza. Entonces es una explicación simple. Así que vosotros os gozáis conmigo. Gozo. Ahí tenemos un gozo que está involucrado en nuestro servicio y cuando vivimos por el Señor no lo podemos evitar. Así es como estamos hechos. Es la nueva naturaleza que nos ha sido dada. No obtiene ningún gozo de posesiones y cosas mundanas, más bien obtiene su sustento de las cosas del Señor. Este es el principio en estos versículos. Bueno, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Lo que dice aquí es como si el apóstol Pablo estuviese con ansiedad de tener paz porque todo estaba bien con ellos. Pero quisiera que pensásemos más profundamente en esto. El apóstol Pablo nos ha dicho en los primeros versículos de esta epístola cuánto ora por ellos constantemente, sin cesar. Él ora por ellos y por su avance y por su ayuda. No es que él tenga ansiedad por ellos y que quiere que su carga de ansiedad sea quitada. Más bien, y estas son las palabras que son de anticipación, más bien es que él tendrá gran gozo al escuchar el aliento de cómo las oraciones han sido respondidas y cómo ellos han avanzado. Claro que hay un elemento de preocupación porque están los judaizantes que estaban ahí, los falsos maestros, o algo así se pudiera infiltrar en la iglesia, pero más bien él ora por ellos porque quiere saber qué es lo que el Señor está haciendo por ellos, qué ha sido logrado con ellos, cómo han avanzado. Y hay que verlo de una forma más positiva, porque este es el sentido aquí y la intención, para que tenga buen ánimo, para que pueda ser alentado.
o animado, como dice aquí, al saber de vuestro estado. Él anticipa buenas noticias en vez de buscar ser liberado de la preocupación. Pero Timoteo irá y cuando vuelva, él podrá decir las cosas de cómo el Señor ha respondido a las oraciones, porque eso es lo que pasa. Tú oras y hay respuestas a tus oraciones. Oramos por todo tipo de necesidades y situaciones difíciles. Oramos para que podamos avanzar en la obra de Dios. Y a pesar de que cosas tristes tal vez puedan pasar y pase mucho tiempo, muchas más cosas recibimos con un aliento positivo cuando las respuestas de las oraciones las obtenemos. Y el apóstol quiere escuchar al respecto del avance de la iglesia de Filipo. Y antes de avanzar a otro versículo, hablemos un poco de esta visita de Timoteo. ¿Qué creen ustedes que iba a buscar? Aquellos que son maestros saben aquellos que son maestros saben lo que pasa cuando hay una inspección oficial. En Inglaterra se llama Ofsted. Ellos tienen una cosa que cumplir y estos inspectores del Ofsted tienen una lista para revisar, están buscando puntos específicos, hacen preguntas que desean hacer ciertas preguntas. Y no quiero comparar la visita de Timoteo con una visita oficial de una escuela como el Ofsted. Cualquier inspector tan solo inspecciona y no se pone a trabajar para resolver los problemas. Pero ese era el llamamiento de Timoteo. No era tan solo ir allí como un señor y amo. Más bien tenía que notar las cosas e involucrarse y ayudar y enseñar y alentar y hacer que la iglesia avanzase. Pero sin embargo, él tenía que tener algunas cosas que cumplir. Si tenemos, por ejemplo, un Timoteo del apóstol Pablo que viniese a nuestra iglesia, ¿cuál sería el fundamento de la visita, de la inspección? ¿Qué buscaría? Bueno, pues esperamos que no sería como una inspección de una escuela cuando en un momento dado la escuela quiere corregir las cosas en el último momento antes de que el inspector. Más bien, ojalá que la iglesia siempre está en la condición en la que el inspector la encuentre cuando la visita. Bueno, la respuesta de lo que Timoteo buscaría es sencilla. No porque haya una lista que chequear, la cual sea publicada en el Nuevo Testamento, sino porque los estándares del apóstol y lo que él enseñaba y lo que él requería de las iglesias es claramente enseñado que fácilmente podemos adivinar, por así decirlo, cuál era la revisión que haría Timoteo en su visita. ¿Cuál sería la inspección primeramente? Bueno, yo no sé el orden. Yo no sé si él lo escribió, tomó notas, pero bueno, pongamos primeramente la vida espiritual de la iglesia. Estoy seguro que él tendría gran sensibilidad a la vida espiritual de la iglesia. ¿Cuál es nuestra vida espiritual? Supongamos que tenemos una examinación, un examen, una inspección. Seríamos como la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que había perdido ya su primer amor, o todavía habrá un amor vivo por el Señor, un fervor y fidelidad y lealtad. Las personas que vienen a los servicios a alabar y adorar a Dios, personas que están involucradas en el servicio del Señor, las personas que están leyendo sus Biblias y están orando a Él, están llevando su vida espiritual de forma fiel. Será una iglesia que tenga vida. Todas las personas tienen vida. Toda la iglesia está llena de amor al Señor, no permitiendo que preocupaciones terrenales, de las cuales hay muchas, nos sobrecojan y aplasten las cosas espirituales y perdemos interés en la iglesia, no venimos suficiente. Tiene que haber sido difícil en esas iglesias, en los tiempos del Nuevo Testamento. Tiene que haber sido difícil vigilar a todas las personas, porque había muchísimas personas en Filipo. Y probablemente, tal vez, más del 70% de la congregación en Filipos tal vez eran esclavos. Y los esclavos tal vez no podrían venir cada semana o cada día. No siempre podrían estar en las reuniones de la noche, de entre semana, o la adoración del domingo debido a los deberes que tenían que hacer.
y, y ver a las personas que constantemente no están en la iglesia es difícil, porque tú no sabes si sus corazones están enfriándose o si hay deberes que tienen que cumplir. Y aún así, si ellos notaban que alguien se estaba desapareciendo, se ponían al lado de ellos y preguntaban cuán vivos estamos espiritualmente estamos. Tenían gran preocupación y estaban llenos de amor para el Señor. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Hay vida espiritual? ¿Verdaderamente estamos viviendo por fe? Hay una gran falta de fe en muchas iglesias hoy en día. Que nunca estemos perdiendo nuestra fe. Quiero decirles una historia triste de un colegio bíblico que quería crecer, quería más estudiantes, y les voy a decir lo que tendrían que haber hecho. Ellos tendrían que haber dedicado su tiempo a la oración. Tenían que haber vivido por fe y tenían que haber confiado al Señor, y el colegio bíblico dijo, los estándares son bajos aquí, así que ¿qué hacemos? Oramos. ¿Hay vida espiritual aquí en la iglesia? Ese es el tipo de cosas que buscaría o revisaría Timoteo. Deberían de orar. Bueno, si hubieran orado, pues no oraron durante mucho tiempo. Y les voy a decir lo que sí hicieron. Resolvieron el problema de forma humana, de su propia manera. Buscaron, o alguien les buscó, una gran iglesia en el extranjero, una de estas mega iglesias que quería un colegio bíblico en Inglaterra, y la mega iglesia les dijo, si les tomamos y tomamos su junta de consejo y todo lo demás, entonces les daremos muchísimo dinero y pueden edificar esto y aquello, y entonces pueden ser grandes y prósperos. Y esa mega iglesia creía cosas totalmente opuestas y tenía estándares opuestos a este colegio bíblico. Pero el colegio bíblico dijo, sí, tómanos, compra nuestro junto de consejo y danos el dinero. Queridos amigos, mi ejemplo viene de afuera de nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Eso era la fe? Te pregunto, ¿eso era fe? ¿Eso era vida espiritual? Claro que no. Si tenemos necesidad, vamos al Señor en oración, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Vivimos por fe, confiamos en Él, dependemos de Él. Y Él quería que ese colegio bíblico fuera muy grande, el Señor le prosperara, está en ellos, oramos y Él responde. Lo mismo con nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes 10 años? ¿Vamos a adoptar trucos? ¿Vamos a pensar como mundanos hombres de negocio? Si quieres cientos de personas, tenemos que tener una banda. Tenemos que resolver el problema de una forma terrenal. O más bien oramos y nos atenemos a las reglas de las Escrituras. ¿Cómo resolvemos las cosas? ¿Estamos espiritualmente vivos? ¿Hay fe en la iglesia? ¿Hacemos todo a través de los principios de la fe y obediencia a Dios? Ahora, bueno, Timoteo, si él hubiera visto una falta de fe y una frialdad que estuviera presentándose y personas que hacían cosas por deber y no por amor, pues entonces él hubiera predicado para alentar sus corazones, les hubiera traído de vuelta a amar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer en la predicación, en nuestras amistades los unos con los otros. Hay que alentar el espíritu los unos de los otros, amor a Cristo, servicio a Él, confianza en Él. Hay que derramar nuestros corazones a Él en todo momento, en toda situación. ¿Hay vida espiritual en la iglesia? ¿O nos enfriamos y somos formales solamente? Pues ese sería el primer principio. Punto número 2, Timoteo también vería la enseñanza. Obviamente, revisando que fuera sana, que fuera de la palabra de Dios. Pero él tendría cierta ansiedad de enseñar de forma que las personas fueran informadas al respecto de algunas de las cosas que vendrían después. Ya mencioné a los judaizantes.
Si es que todavía no habían llegado a Filipos, bueno, pues dentro de poco tiempo lo harían. Esos eran judíos, quien sabían un poco de la fe cristiana, pero iban a las a las iglesias gentiles diciendo, no es suficiente confiar en Cristo, tienes que circuncidarte y llevar a cabo los ritos judíos, tienes que ser un proselito del judaísmo, un proselito del judaísmo. Y muchas iglesias cayeron en esto y fueron dañadas gravemente por ello. Y entonces Timoteo se aseguraría de que las personas supiesen de estas cosas. Y yo me acuerdo, en 1980 más o menos, estaba hablando con un pastor y en su pueblo había habido mucha actividad de una cierta organización que estaba totalmente en apostasía y estaba hablando de cómo su iglesia fue herida por esto y fue obvio al hablar a él que nunca se le ocurrió el advertir a las personas y prepararles y abrir la palabra de Dios y decirle, mira lo que viene ahí delante. Y está mal eso por esta y por aquella razón. De modo que la iglesia fue tomada por sorpresa. Timoteo tendría la preocupación de la enseñanza positiva, advertencias también. Él tendría preocupación de que todos los aspectos de la enseñanza fueran enfatizados. Y esto lo dije hace unas pocas semanas. Obviamente se debe de predicar el evangelio, tiene que haber predicación evangelística, después hay doctrina, la enseñanza de las doctrinas, después hay exhortación. Algunas veces algo sale mal en las iglesias porque hay muchas doctrinas, pero no hay mucha exhortación. No hay mucho aliento, no hay mucho regaño o admonición. El predicación debe ser un exhortador y también debe predicar las doctrinas y también tiene que ser evangelista para atraer almas al Salvador. Y entonces Timoteo también habría estado preocupado por las falsas enseñanzas, o más bien por una enseñanza sana, que las personas aprendan de Cristo en esta enseñanza tan fundamental, que apreciemos más a Cristo. La predicación tiene que ganar almas, tiene que instruir en doctrina, tiene que exhortar a las personas a santidad y obediencia, y tiene que magnificar la grandeza de Dios y de Cristo, de modo que las personas sean alentadas y los corazones conmovidos y las personas le amen, y la grandeza de las cosas de Cristo sean obvias a ellos. Entonces todas estas cosas tienen que estar presentes y están presentes en la enseñanza. La iglesia en Efeso iba a caer en la iglesia de Filipo más bien, va a caer en la trampa de la iglesia de Corinto, que tenía personas que habían venido, que estaban negando la resurrección y parece que nadie les corrigió y nadie les detuvo. Y nadie mostró el error que era esto. Eso no debe de suceder. Así que Timoteo tendría la preocupación de que la enseñanza fuese sana y pura y que no hubiera omisiones. Punto número 3 de lo que él hubiera querido lograr. No solo la espiritualidad y la enseñanza, sino también la santidad de las personas. La santidad de las personas. Moralidad. Amabilidad entre las personas, los unos con los otros. ¿Cuál es la conversación de los creyentes? ¿Cómo es? ¿Es al respecto de cosas espirituales? ¿Eso está incluido o no? Porque las conversaciones de forma natural no será exclusivamente al respecto de cosas espirituales, pero a veces entre ciertas personas nunca hablan al respecto de cosas espirituales. ¿Y cómo es la conversación? ¿Cuál es el hablar? ¿Las personas son sinceras? Las personas más maduras, los creyentes más maduros ponen un buen ejemplo a los jóvenes cristianos al tener cuidado. Los creyentes más maduros que ya han pagado sus casas, ahora están gastando cosas y están teniendo deseo de comprar cosas caras. Y una iglesia no muy lejos de aquí tenía una cosa. Al frente de la iglesia donde se pueden estacionar 3 o 4 coches. Y los ancianos de la iglesia se estacionaban allí. Y cada uno de esos automóviles de los ancianos de la iglesia era un carro extremadamente caro. Completamente innecesario para esos queridos amigos. ¡Qué vergüenza!
Y ahí estaban justo afuera de la iglesia 4 coches muy caros de los ancianos y los diáconos. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Un pastor me decía hace unos años que él tenía amigos, buenas personas eran, pero en cuanto se retiraron, viajaban en crucero de lujo y cosas así. ¿Qué ejemplo es este para los jóvenes y para aquellos que luchan por mantenerse a flote? El concedernos, el que nos gastemos en cosas muy caras. Y eso es lo opuesto de la vida cristiana. Tenemos que tener cuidado y vivir de forma razonable. Y yo no quiero ser crítico, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Hay santidad en la iglesia? ¿Hay objetivos concienzudos de tener un mejor carácter y de mejorar nuestro vivir? Y esto que venga de parte del pueblo de Dios. ¿Y qué haría Timoteo al respecto? Bueno, pues él poco a poco alentaría y predicaría. No se puede tener un juicio marcial en la iglesia y comportarse así. Más bien tienes que persuadir a las personas y abrir la palabra de Dios y traer a las personas a luchar por seguir los caminos del Señor en el Nuevo Testamento. Punto número 4, área número 4, que Timoteo buscaría revisar. La influencia de la iglesia. ¿La iglesia es influencial en su pueblo? ¿Tiene una influencia en su vecindario, en su comunidad? Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor en el Sermón del Monte. Una ciudad que es puesta en una colina no puede ser escondida. Eso es lo que toda iglesia tiene. Así tiene que ser toda iglesia. Tiene que tener una influencia en el vecindario a través de su visitación y testimonio y escuela dominical. La iglesia tiene que ser visible a través de sus actividades en la comunidad. Sería una cosa terrible si la iglesia llegase al punto en el que afuera de las puertas de la iglesia nadie supiese lo que somos, ni lo que estamos haciendo, ni lo que y también que se estuviera disminuyendo la escuela dominical y se estuviera encogiendo la visitación. Y te pregunto a ti, ¿alguna vez visitas en la comunidad? ¿Alguna vez has tenido un reto a través de la posibilidad de poder salir con los hermanos que visitan? Nuestro equipo de visitación se ha reducido un poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habría dicho Timoteo? Queridos amigos, la influencia, el efecto, el testimonio de la iglesia. Y después, desde luego, más allá, en la gran comisión, el Señor dice, id y enseñad a todas las naciones. Cada iglesia tiene que participar en un ministerio más extenso, apoyando las misiones. Queridos amigos, tenemos 20 personas a quienes ayudamos en el extranjero. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros en la iglesia verdaderamente seguimos estos nombres de estos hermanos? O ponemos algunos de ellos y oramos por ellos y les levantamos ante el Señor. Yo me pregunto si hubiese una línea que viniese a través de la congregación, si una proporción grande de personas fueran aquellos que nunca leen al respecto de las noticias de los hermanos en el extranjero y nunca vieran la revista Sword and Travel y nunca orasen. Y me pregunto, tal vez solo una pequeña porción de nosotros verdaderamente tenemos preocupación de obedecer la palabra de Dios. Espero que no sea así, para que podamos enviar a los predicadores y a los evangelistas. Oh, estamos todos con nuestro corazón y nuestra alma detrás de poder influenciar a los perdidos y alcanzar a aquellos perdidos no solo en Londres, sino en el mundo. Así que este es un versículo para la exhortación. Y Timoteo habría tenido preocupación al respecto de la influencia, orando que aquel Señor orando que se envíen otros obreros a la mies del Señor. Y deseamos que jóvenes hombres sean entrenados para tomar la labor en iglesias locales y puedan pastorear y puedan predicar. Queridos amigos, oren por esto. Pero cada iglesia tiene que tener influencia.
Y hay iglesias que son buenas para algunas cosas. Y conozco ciertas iglesias, no las voy a mencionar por nombre. Tienen bien las doctrinas. Y la predicación es hermosa. Y son buenos para tener comunión. Y tienen muchos tés y almuerzos de la iglesia, reuniones de la iglesia. Son un club maravilloso, un lugar maravilloso para obtener doctrina, pero no tienen impacto en el área donde están para nada. No hay escuela dominical, no hay evangelismo. Queridos amigos, no seamos así. Pero como dije, me pregunto cuántos de nosotros, incluso en esta iglesia, son así. Si tan solo supiésemos y nunca estas personas sigan ni tomen en cuenta de las noticias de la predicación en el extranjero y casi nunca oren por ellos. Y después pienso que Timoteo habría visto la adoración de la iglesia también. Esto tal vez tendría que haber sido la primera en la lista. La ocupación más alta de una iglesia es su adoración. La adoración es una adoración que nos ayude a ser humildes, que nos humille. La palabra que frecuentemente se utiliza, más frecuentemente se utiliza en la Biblia para adoración, de hecho significa postrarse a sí mismo. La palabra para adoración significa estar con la cabeza hacia abajo ante el Señor. Es una palabra que significa una humildad suma. Y así no es la adoración moderna. ¿Acaso no? Es exactamente lo opuesto a la adoración moderna. Es erigida y bailando y riéndose y aplaudiendo. Una adoración donde se aplaude y se ríe. Y eso no es humilde para nada. No es reverente para nada. Las personas no saben lo que significa la palabra adoración. ¿Estás diciendo que la adoración no tiene que tener gozo? No, tiene que tener gozo en nuestro corazón y entusiasmo en nuestro corazón. Y podríamos cantar tal vez más alto los himnos, pero queridos amigos, también es reverente la adoración y es humilde ante el Señor. Y Timoteo habría tenido gran preocupación al respecto del espíritu de la adoración. Si hubiera sido un espíritu genuino, si las personas verdaderamente estaban siendo humildes ante Dios y honrándole a Él y derramando sus corazones a Él, o si ellos cantaban y miraban por todas partes, no tomando en serio lo que estaban cantando, no gozándose en los sentimientos profundos de la adoración, las mentes en otra parte, escogiéndose su iglesia, basándose en si la iglesia utiliza tonos musicales en los himnos y no basándose en la calidad y naturaleza de las palabras. Timoteo habría tenido gran preocupación de la adoración, porque de acuerdo a cómo adoramos, así es como somos. Si una iglesia está saltando y brincando y está siendo exuberante e irreverente, pues esto no ayuda al carácter de los creyentes para nada. Verdadera adoración es una adoración que nos hace humildes y magnifica la Trinidad y es inteligente, afirma cosas maravillosas y doctrinas y es sincera en esto, es dedicada y sincera también la adoración. Y Timoteo habría tenido preocupación de ver este aspecto también, sin lugar a duda. No es entretenimiento, no es un sentimentalismo superficial, no, es profundo, inteligente y sincera es la adoración. Esa habría sido la visita de Timoteo. Y aquí estamos en Filipenses 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y terminamos con el versículo 20 y 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, de forma genuina, se interese por vosotros. Esto no es un cuidado de como alguien que cuida a otra persona por pago, sino tener preocupación por alguien. Si vamos a tener una inspección en lugar de trabajo, si vamos a tener una inspección, es aceptable si puedes tener certeza
de que la persona que hace la inspección tiene preocupación al respecto de cómo te está yendo. Y no tan solo una persona, un inspector exaltado, una autoridad exaltada, un carácter imperioso. Entonces Pablo les asegura que Timoteo, él no conoce a nadie como Timoteo, que genuinamente y sinceramente se preocupe, se interese por el avance espiritual de las personas de Filipos. Y después dice esto, que muchas veces nos atribula bastante. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Esto atribula bastante. Podría ser que entre los obreros cristianos, entre los pastores y otros, cuando salió el apóstol Pablo, entonces había muchos que no tenían interés por las cosas de Jesucristo. El ministerio estaba en tal decadencia y con tal corrupción que todos buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O primeramente, tal vez no es tan malo como parece, porque el apóstol Pablo ya había enviado a la mayoría de sus ayudantes a diferentes lugares, así que él no tenía muchas personas. Lucas había estado con él, pero él ya no está ahí ahora. Ni siquiera puede extender la salutación de Lucas. Aristarco también había estado con él, pero ya no está ahí ahora. Él no puede extender su salutación de Aristarco. Así que algunos de sus obreros que le habían visitado en la prisión y habían tomado grandes riesgos, ya no estaban disponibles para poder enviarlos aquí y allá, sino Timoteo. Tal vez eran muy pocos las personas disponibles para el apóstol que estaba en la cárcel, y entre el grupo residual, él no tenía ningún otro que verdaderamente se importase por la iglesia de Filipo. Él tenía personas, y yo no sé si estaban ahí procurando lo propio, pero evidentemente tenían grandes limitaciones, y no eran personas que hubieran sido enviados a Filipos para cuidarles. Ellos estaban preocupados con sus vidas, con lo que estaban haciendo en ese momento, y no tenían esa compasión y deseo. Pero Timoteo, tenemos una cosa que nos ayuda a ver a las personas que están calificadas para la obra del Señor. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como un hijo a padre. Lo que pasaba en esos días es que cada hogar judío tenía tal vez un oficio o una granjita o algo, un viñedo, una granja, lo que fuese. O se haría tiendas de campaña o hacer alguna cosa con las manos, se estaría en las villas y proveerías alguna cosa, o se proveería alguna cosa a través de esa casa. Y esta granja pasaría de generación en generación, y los hijos en esa cultura crecían y hacían exactamente lo mismo. Y no funciona aquí en el oeste así, pero los hijos hacían lo mismo que le decían los padres. Desde que eran jovencitos, se les presentaba al oficio de la familia o a la tierra que tenía la familia como granja, y los jovencitos, ellos querían aprender estas cosas y querían ser como sus padres y querían imitarles y seguirles y aprender el oficio o lo que fuese. Y lo hacían de forma humilde, de modo que para cuando llegaron a la adolescencia, ellos ya estaban listos a tomar el papel de los padres que estaban envejeciendo. Esa es la ilustración. Y ustedes saben lo que Timoteo ha sido. ¿Cómo ha sido Timoteo? Él ha sido como un muchachito en una casa, con un oficio pequeño. Y él ha aprendido de forma diligente. Y ustedes saben cómo es un negocio familiar. Y pueden imaginar a un hijo que está creciendo en la familia, listo a trabajar todo el tiempo.
No es que quiere trabajar en una compañía de 8 a 5 y después ya me voy de allí y ya el jefe no te puede pedir nada más. Más bien, no, esa es una familia y una preocupación tiene un negocio. Si tiene que trabajar porque el clima no ha permitido que haya una cosecha, entonces hay que trabajar del sol a sol y todo el mundo tiene que quedarse ahí. Y el hijo también lo hacía. El hijo en la familia se quedaba al lado del padre y trabajaba largas horas y hacía todo lo que fuera necesario y nunca se quejaba y nunca se cuestionaba. Y esa es la ilustración. Timoteo, incluso como un joven, ha trabajado conmigo sin cansancio en la misión del Evangelio, así. Él ha dado se ha olvidado de todos sus derechos, él se ha olvidado de todas las cosas, él ha sido un aprendiz humilde, ha sido un trabajador duro, y tú sabes cuán genuino es este hombre. Así que cuando venga a ti, no le veas y digan, el inspector ha venido para poder señorear en la iglesia. No, puedes respetarle y confiar en él, porque tú sabes la prueba de él. Y ese es el tipo de prueba que tú necesitas en las iglesias, incluso hoy en día. Si vas a reconocer a un joven hombre como un pastor potencial o siervo del Señor, ¿cómo ha sido él? ¿Puedo probarle con la analogía del pastor Pablo, del apóstol Pablo, como un hijo en un negocio familiar de antaño, dedicado y con compromiso? He conocido unas personas que, bueno, son casi lo opuesto a esto. Casi, casi ni siquiera terminan los 19 y 20 años y ya tienen blogs y tienen artículos y le explican a toda la iglesia de forma internacional cómo deben comportarse. Están corriendo antes de que puedan caminar, todos lo saben. Son muy orgullosos, son como un jefe. Leen libros y los critican y todavía ni siquiera han comenzado su vida. Y no puedes decirlo como un padre y un hijo, que el hijo está imitándole y siguiéndole. No, ellos están allí antes de que sean llamados. Y eso no está bien. Y aún así, cuando viene a los trabajos duros, ellos no están ahí. Pero Pablo, en esta carta, nos da un estándar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes reconocer si el Señor ha llamado a una persona? ¿Tiene el comportamiento de Timoteo? ¿Se parece a esto? Bueno, pues es bastante útil ver estas cosas. Hay indicaciones claras en el Nuevo Testamento de los estándares que debemos de aplicar y las indicaciones que podemos emplear para ver si alguien tiene el carácter y la mente de poder estar comprometido por completo al Señor. Tú sabes la prueba y viene de la palabra griega de probar algo. Pero ya conocéis los méritos de la prueba, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Queridos amigos, vimos varias cosas. Todo nuestro servicio y vivir cristiano es un sacrificio. No porque gane nada, es una marca de nuestra gratitud, pero es algo que constantemente hacemos y planeamos hacer. Esto es lo primero que debemos ver. Y después vimos el estándar de la iglesia bajo 4 encabezados que podríamos ver que Timoteo lo aplicó a la iglesia de Filipos. Y después vimos cómo era genuino Timoteo y ferviente, cómo fue entrenado y el espíritu de este joven hombre que le llevó a estar bien para el ministerio. Así que hay muchas cosas muy preciadas que tenemos que reflexionar y esperemos que apliquemos esto a nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Alguien me llama? Soy un miembro de la iglesia. No tenemos suficientes personas para el equipo de visitación. ¿Puedes venir esta noche? No, no voy a hacer nada. No estoy haciendo nada y digo, no, no quiero. ¿Y por qué digo que no hay? Porque es de noche, es un esfuerzo y estoy nervioso y no me viene bien. O más bien soy como un padre, como un hijo al lado del padre, comprometido al Señor, haciendo lo que se me pide hacer. Aplicamos estas cosas a nosotros mismos y nos probamos a nosotros mismos. Y lamento decirlo así, pero ¿cómo iríamos nosotros si
¿Cómo nos iría si Timoteo fuese enviado a nosotros?